Ok. Creo que ya estamos. Ahora sí. Ok, entonces, ya que tenemos hecho un Pareto completo, lo siguiente que habría que hacer entonces es hacer el análisis de cómo vamos a trabajar la categoría que apareció primero, la que haya aparecido de primera, y obviamente después haríamos lo mismo para las siguientes. En el caso de Gabriel y en el caso mío, la primera categoría con la que hay que trabajar es con la de sabor. Y lo que vamos a hacer con esta categoría después lo replicaríamos para atención y lo replicaríamos para tiempo, con el fin de alcanzar ese 80% de problemas que ahorita estamos viendo. Entonces, en la categoría de sabor, Gabriel apuntó aquí qué fue lo que él metió en esa categoría. Y obviamente la clasificación que él hice, como les digo, depende de cada persona. Voy a dejar esto aquí para verlas aquí arriba. Pero entonces Gabriel puso en sabor, la bebida estaba pura agua, el hielo había desaparecido. Yo esta la hubiera puesto en tiempo, por ejemplo, para mostrarles un ejemplo de algo que no puede ser diferente, porque yo asumo que si a él le llegó, a este cliente le llegó la bebida sin hielo y ya estaba diluida y era pura agua, entonces el tema es que en lo que duró de llegar la bebida, desde que yo se la mandé hasta que le llegó a él, pues ya el hielo se había derretido, entonces puede ser un tema de tiempo. Ahora, Gabriel lo puso en un tema de sabor que tiene sentido porque el cliente percibió que la bebida ya sabía pura agua, entonces también tiene sentido esa agrupación. Pero entonces, si empezamos a revisar, cada uno de ustedes tiene que revisar qué es lo que hay en su primera categoría. Por ejemplo, esta de que la bebida no tenía sabor, que la comida estaba muy fría, no se pudo disfrutar, que la comida llegó toda revuelta, que el sabor de la comida no concuerda con la publicidad, etc. Todas esas situaciones que vienen aquí, lo que nosotros tenemos que empezar a hacer es ver si en esa primera categoría hay una que se repita. Entonces, en incidentes críticos yo borraba las repetidas, ¿se acuerdan? Pero si ya yo voy a hacer el ciclo de mejora continua, a mí me interesa escuchar esas voces repetidas del cliente, lo que el cliente me dice que está pasando una y otra vez. Entonces, por ejemplo, digamos, voy a inventarme algo. Voy a inventarme que la que más se repite, porque aquí solo hay 12 y creo que no veo una repetición. Ah, bueno, por ejemplo, esta, la pizza era más gruesa de lo esperado, era un poco grasosa. Aquí hay otra que dice, hicieron falta salsas. La pizza no estaba muy buena, la verdad era muy comercial. Ok, entonces yo voy a trabajar con las de la pizza, que es la que más creo que se repite. Ustedes revisan cuál es la que más se repite en su primera categoría, si es que hay algo que suena a repetición. Y lo que vamos a hacer es ver una herramienta que me va a ayudar a definir qué es lo que yo tengo que hacer para solucionar el problema. Entonces, yo voy a trabajar con esta, con la que dice que la pizza es más gruesa de lo esperado. Ustedes se fijan a ver si tienen algo ahí parecido. La herramienta que vamos a trabajar, vamos a crear aquí otra hoja, es la herramienta que se llama 5 porqués. Me dicen si esta ya la han usado. ¿Han usado una herramienta, chicos, que se llama 5 porqués? Sí, yo siempre la utilizo para cuando atiendo, bueno, es que a mí sí Sí. me toca atender quejas y todo eso, entonces siempre la utilizo para eso. En el trabajo, digamos. Ajá, ¿alguien más la ha usado, chicos? Yo, profe, en el trabajo también. Ok, ¿los demás asumo que no la han utilizado o...? No, señora, nunca. Ok, Brian dice que no. No, en mi caso tampoco lo he utilizado. Ok, entonces vamos a ir viendo cómo funciona y ahí las compañeras me dicen si hay algo que ustedes hacen distinto en el trabajo o no. Ok, vean, la herramienta 5 ¿por qué funciona así? Usted tiene un problema, ¿cierto? En teoría, si yo hice el Pareto con información de suficiente tiempo, que habíamos dicho en el video que son por lo menos los 3 meses, yo ocupo datos de 3 meses, yo voy a empezar a encontrar esas cosas que el cliente me repite y que el cliente me dice, esto no me está gustando o esto me está llegando mal, etcétera. Entonces vamos a trabajar con base en esta que dice que la pizza era más gruesa de lo esperado. Para acordarme voy a poner aquí que esto era la categoría sabor. Entonces, yo tengo dos opciones con la herramienta de 5 porqués. La primera es hacer algo que sea sumamente enfocado, que es lo que yo voy a hacer en el primer ejemplo, para que quede corto. Y la segunda opción es hacer algo más amplio. Entonces, básicamente, mi primera opción es trabajar con algo como esto, que dice ya que la pizza era más gruesa de lo esperado. Esa es la primera opción. Y la segunda opción es que yo le haga el 5 porqués completo a toda la categoría de sabor, todo lo que en sabor podría salir mal.
El tema de la primera es que obviamente yo voy a solucionar un problema hiperpuntual, que es cómo hago para que la pizza no salga más gruesa. El tema de usar la categoría completa para hacer los 5 porqués es que yo voy a enfocarme en un montón de cosas, o sea, yo voy a encontrar un montón de razones por las que el sabor falla, que el cliente tal vez no mencionó. Pero entonces yo puedo empezar a crear planes de contingencia, decir, bueno, eso todavía no me lo han dicho, pero podrían decírmelo, y para evitar que esto ocurra o que el cliente note este problema, lo que hay que hacer es esto y esto. Entonces, ¿cómo funciona el 5 porqués? La idea del 5 porqués básicamente es literal preguntar por qué ocurre el problema 5 veces seguidas. Entonces, para cada una de las respuestas que yo obtengo, hago la pregunta de nuevo. Entonces, yo voy a ponerlo aquí. Este sería mi primer por qué. Este sería mi segundo por qué. Voy a tener aquí un tercero y un cuarto. Y vamos a hacer hasta el 5 porqués. Ahora, la herramienta se llama 5 porqués porque en teoría después de 5 veces de hacer esto ya yo encontré la causa raíz, pero a veces uno encuentra la causa raíz en la cuarta o a veces en la tercera, o a veces hay que seguir con el ciclo, 6, 7, 8 veces hasta encontrar la causa raíz del problema. Entonces, el chiste de esta herramienta, de la herramienta de 5 porqués, es encontrar cuál es la causa raíz del problema, darme cuenta de qué es lo que está pasando de verdad para yo tratar el problema en sí, lo que lo está generando, y no los síntomas, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, la primera pregunta, si yo me enfoco en este problema puntual que tengo aquí, la primera pregunta sería ¿por qué? Bueno, entre signos de pregunta, pero ¿por qué la pizza era más gruesa de lo esperado? Esa sería mi primera consulta o la primera repetición del 5 porqués. Entonces, yo tengo que darle a esto una respuesta. Voy a hacer esto un poquitito más grande porque tengo que poner pregunta y respuesta y que usted me la ven. Entonces, esta sería la primera respuesta. Y puedo tener una respuesta o puedo tener muchas respuestas diferentes. Entonces, voy a empezar con una respuesta posible. Si a ustedes se les ocurren más respuestas, me dicen. Mi primera respuesta sería que tal vez la persona lo pidió en pasta delgada y el que preparó no leyó bien o se enredó y usó la pasta gruesa, porque en una pizzería normalmente la pasta ya está armada, ¿cierto? Hay un montón de pastas delgadas listas nada más para rellenar y un montón de pastas gruesas listas nada más para rellenar. Entonces, una posible respuesta es error del operario que usó pasta gruesa en lugar de delgada. Esa sería la primera respuesta que vamos a dar. Y de aquí en adelante lo que yo empiezo a hacer es, bueno, esta respuesta que yo tengo aquí la voy a convertir en otro por qué. Entonces, ¿por qué el operario usó? Es más, la vamos a copiar y a poner aquí. Entonces sería, ¿por qué hubo error del operario que usó pasta gruesa en lugar de pasta delgada? Y entonces aquí vuelvo a hacer lo mismo. Tengo que tratar de pensar en la respuesta a esta pregunta y la voy a volver a convertir en una pregunta de nuevo. Entonces, yo podría decir de nuevo, estoy inventando, que el operario usó pasta gruesa en lugar de pasta delgada porque las pastas están unas a la par de otras y se pueden mezclar. Entonces, podemos inventarnos que esa es la razón. Y aquí la misma historia. Tengo que volver a la causa raíz. Entonces, para ir encontrando la causa raíz, tengo que volver a preguntar por qué las pastas están unas a la par de otra y se pueden mezclar. Entonces, la respuesta puede ser que están una pasta gruesa y una pasta delgada, están una a la par de la otra. De ahí, porque sí, porque no hay un lugar específico donde ponerlas. Entonces, la respuesta sería que no hay un lugar específico para cada tipo de pasta. Entonces, la misma historia. Si no hay un lugar específico para cada tipo de pasta, yo voy a preguntarme a qué se debe eso. Entonces lo volvemos a poner aquí. ¿Por qué no hay un lugar específico para cada tipo de pasta? Y aquí
tal vez yo tenga razones, tal vez yo pueda decir, bueno, es que el espacio que hay es muy pequeño, o no sé, solo hay un mueble, entonces digamos que es que solo hay un mueble para las pastas. Y yo tengo un mueble lleno de pastas y están todas revueltas. Entonces, en mi pizzería, donde están preparando las pizzas, en algún lugar hay un mueblecito donde están todas las pastas gruesas y delgadas y el operario ahí a ojo tiene que saber cuál es cuál. Entonces la pregunta es, ¿por qué solo hay un mueble para las pastas? Respuesta, no se ha comprado otro. Y entonces ya llegué a la causa raíz del problema. ¿Cuál sería la causa raíz del problema? Que no tengo un segundo mueble para separar las pastas gruesas de las delgadas. La falta de ese mueble genera que los operarios no sepan a dónde buscar una gruesa y a dónde buscar una delgada. Eso genera que a veces un operario se equivoque y alguien que pidió pizza en pasta delgada reciba pizza en pasta gruesa y entonces la persona se queja de que la pizza que le llegó tenía una pasta que no era la que él quería tener. Entonces, la solución, que ese sería lo último que hacemos, la solución es ver cómo yo soluciono el último problema, el que me quedó aquí al final, porque en teoría este es el que está ocasionando todos los demás en cadena hacia atrás. Entonces, la solución en este caso está muy fácil, es comprar un segundo mueble. Y ya con eso solucioné el problema de que a los operarios se les revuelvan la pasta gruesa con la pasta delgada. Ahora, esa es solo una de las posibles soluciones, por eso aquí viene que esta es la primera respuesta. Yo podría tener una segunda respuesta y hacer el mismo ciclo completo para esta misma pregunta de aquí. Tener otra respuesta. Entonces, ¿por qué la pasta de la pizza era más gruesa de lo esperado? No sé, podríamos decir que lo que pasó no fue que se les revolvieron los tipos de pasta, sino que lo que pasó fue que solo tenemos un tipo de pasta y esa es la que hay y al cliente le llegó esa. Entonces puede ser que el problema fue que el cliente tenía una expectativa equivocada de mi pasta. Y entonces aquí tendría que empezar a hacer otra vez las preguntas porque el cliente tenía una expectativa errónea del tipo de pasta que tengo y tal vez me doy cuenta que es que en la fotografía que usé no era de una pizza mía, sino que bajé la foto de Google y la pegué en mi página de Facebook y entonces en esa la pizza se ve delgadita y eso era lo que el cliente esperaba. ¿Y a qué se debe? Pues a que no hemos hecho una sesión de fotos de nuestra comida y entonces ¿qué hay que hacer? Pues contratar a un fotógrafo, hacer la sesión de fotos de la comida que sí vendemos en lugar de bajar fotos de Google y entonces ya creamos la expectativa correcta en el cliente. Entonces, esta es la herramienta de 5 porqués. Es ir dándole respuesta a cada pregunta y tratar de convertirla nuevamente en una pregunta hasta llegar a una causa raíz. ¿Se entiende esto o hay algo aquí que no se entienda? Opa. Se entiende muy bien, profe. Se entiende muy bien. La verdad es que está bastante útil. Es súper útil y es demasiado fácil y barato de hacer. Yo digo que el detalle es como... Tranquila. Perdón. El detalle es como la respuesta, la primera respuesta. Si uno responde mal el primer por qué, es de ahí en adelante. Sí, va a ser una cadena de respuestas que no tienen sentido. Uno puede llegar a un hoyo ahí indeseado. Sí, por eso también es que uno no debería quedarse solo con una respuesta. Lo normal en este es que para la primera pregunta hayan varias respuestas y lo mismo para las demás. La segunda puede tener varias respuestas, la tercera puede tener varias respuestas. Entonces, cuando yo hacía esto, lo que yo hacía era que tenía una cuadrícula, un formato ya hecho. Y yo ponía pregunta, respuesta 1, respuesta 2, y yo sabía que estas eran de esta. Si yo quería darle una segunda respuesta a esta, no se la pondría aquí a la par, porque ya me enredo, porque esta aquí a la par sería la cadena de ella. Entonces me saltaba varios espacios y volvía a copiar la misma pregunta, la ponía aquí abajo y le daba respuestas, también para no hacer enredo. Pero lo normal es que cada pregunta tenga varias respuestas. Entonces, ¿sí? Eso también depende, bueno, es que en este caso es porque nosotros estamos asumiendo que esas son las respuestas, ¿verdad? Pero eso también depende mucho de en la sana teoría, cuando uno hace los 5 porqués, el que lo hace va a ser el encargado del proceso y tiene conocimiento pleno de los diferentes motivos y demás, entonces va a ir más enfocado. Sí, ¿verdad? de fijo, y de hecho 5 porqués uno nunca lo debería hacer uno solo,
Porque si usted lo está haciendo solo, ya está sesgado. Si es un problema, para poner el ejemplo en producción, si es un problema en producción, usted debería tener ahí al que maneja la máquina o el proceso, a un mecánico o algún experto y alguna jefatura mínimo, digamos, mínimo el que está en la máquina, el que llega a la máquina a ver solo problemas, que sería mecánico, y el experto del área puede ser una jefatura o algo así. Si fuera en servicios, la misma historia. Los servicios también están armados de procesos, ustedes lo saben mejor que yo, y cada servicio tiene siempre a un operario, entre comillas, de servicio, la persona que lo está haciendo día a día de forma repetitiva, y tiene un dueño del servicio, que posiblemente es un supervisor o posiblemente una gerencia o algo así, y puede haber también un experto que llega solo a solucionar problemas, eso también existe. Tal vez hay alguien que tiene la capacidad de hacer la auditoría y ese es el que llega a hacerme auditorías. Debería llamarlo porque el auditor sabe qué es lo que se va a buscar como un problema o como una no conformidad, o tal vez lo que tengo es que el problema está entre dos servicios, entonces debería tener a los proveedores del servicio, que son un departamento, y a los clientes del servicio, que son otro departamento, para hacer un 5 porque es completo. Pero sí, es muy importante que los que estén haciendo esto no sea uno solo y que sean expertos en el área, ¿sí? Sí, yo estoy de acuerdo con la compañera y generalmente cuando uno llega, en el caso producción, ¿verdad? Cuando uno llega, uno tiene que buscar casi que siempre al operario, que al final es el que te da la respuesta, ¿verdad? Uno llega como facilitador, pero ellos ya inmediatamente, ya ellos te dan la respuesta casi que inmediata. Es fácil incluso que los operarios lleguen de una vez hasta la última respuesta. Que si yo le digo al de las pizzas, hey, ¿por qué salió la pizza gruesa? Y fue que él se equivocó, me diga, la verdad es que yo agarré una de estas porque siempre ponemos a la derecha las gruesas, pero hoy las pusimos al revés y yo me enredé. Y de una vez usted ya sabe entonces cuál es la primera respuesta obvia, o incluso puede ser que esa persona diga, es que yo había pedido un segundo mueble y no me lo han traído, y te lleva de una vez hasta la última respuesta. Pero hacer la cadena es importante porque el hecho de que yo llegue a la última respuesta de un por qué no significa que ya solucioné todas las otras opciones que pueden haber. Entonces hacer la cadena sirve porque tal vez la respuesta de esta pregunta es esta y 3 más, y entonces el mueble es una solución a una parte del problema, pero no la solución al problema completo. Entonces es bueno hacerlo completo. Ahora, sí, eso le iba a decir, profe, porque muchas veces, o sea, ahí hay varias posibles soluciones dependiendo de lo que se determine, ¿verdad? En las respuestas de los porqués. Claro, uno puede tener varias solucionen que cada una resuelven el problema solo y entonces obviamente busco la más barata, o uno podría tener varias soluciones y cada una responde a una parte del problema y entonces hay que implementarlas todas para solucionar el problema por completo. Eso también es otra opción. Y entonces hay que buscar presupuesto para hacer las diferentes soluciones que salen. Pero entonces, profe, ¿sí? Disculpe, otra vez Adriana creo que está en sala de espera. Vamos a ver, Adriana en sala de espera. No, ahorita no tengo. Ah, sí, acaba de entrar una persona a sala de espera. Oye, pero esa no me llegó la notificación, porque creo que cuando entró, el último que entró sí me llegó la notificación. Ok, sí, ahora sí está. Listo. Ok, entonces, esta es una opción, como les digo, hacerlo para algo sumamente puntual. Ahora, una opción más genérica que me va a dar muchísimas más preguntas, muchísimas más respuestas y muchísimas más soluciones, es hacerlo para algo sumamente general como la categoría completa, que yo diga, ¿por qué el sabor del producto podría ser el equivocado? Y esa se va a hacer gigante porque puede ser desde que la materia prima venía distinta, que en el proceso hicimos algo diferente produciendo esta comida, que en el transporte algo le pasó, tal vez se rompió la cadena de frío, si era algo que tenía que llegar frío y se rompe la cadena de frío, tal vez ya llega con un sabor agrio o amargo, etcétera. Podría ser que hubo contaminación cruzada y que algo que tenía que saber a pollo lo freí en aceite que tenía pescado antes y entonces ya sabe diferente. O sea, hay un montón de preguntas y de respuestas que pueden salir de un ejercicio 5 porqués si lo hago para una categoría muy grande. Lo ideal para 5 porqués es algo sumamente puntual, como el que yo hice primero. Pero entonces hagamos lo siguiente. Agarren ustedes una, obviamente no la misma que yo, otra para que tengamos varias. Otra de las respuestas negativas de sus compañeros en la primera categoría que ustedes tengan. Si es sabor, pues en sabor. Si es otra categoría, en esa otra. Escojan una de las que aparecen ahí. Invéntenle ustedes
los 5 porqués. Vean que yo se las inventé imaginándome que en la pizzería había un mueble para poner pasta gruesa y pasta delgada, no importa. Asuman lo que tengan que asumir. La cosa es que ustedes se acuerden, o si tienen que ponerle ahí botón derecho y un comentario, que ustedes le pongan ahí el comentario para que ustedes se acuerden de qué es lo que están asumiendo y tengan un ejemplo completo que ustedes desarrollen. Hagan uno entero y ahorita los revisamos a ver cómo nos fue. Igual lo pueden hacer en un Excel o lo pueden hacer a mano, no hace diferencia. Y voy a dejar de compartir la mía para no bloquearle la pantalla a nadie. El foro para compartir las soluciones se llama Foro 5 porqués. Entonces, si lo hicieron en Excel, le pueden hacer un recorte de pantalla a la parte de Excel donde se vean todas las respuestas o dejar el archivo de Excel completo. Si lo hicieron a mano, pueden sacarle una foto y subir la foto. Pero entonces, voy aquí para compartir pantalla yo. Ya hicimos la parte de planificación, que es analizar la situación actual y averiguar qué está pasando. Hicimos el 5 porqués para encontrar la causa raíz de un problema. Ahora lo que toca hacer es el hacer, que sería poner en funcionamiento las soluciones. En mi caso, pues yo tengo que ir a comprar un mueble para poner la pasta de la pizza delgada de un lado y la pasta de pizza gruesa del otro lado y etiquetarlos bien para que el problema no se repita, por lo menos para que el operario ya no se pueda equivocar escogiendo entre dos Profesora, tipos de usted puede pasta. poner, disculpa, Sí, los 5 por qué. Un los momentito. míos. Sí. Puede ir al final, después de lo verde. Ah, donde puse la solución. Ah, ok, hay que ponerle la. Listo, gracias. Sí, escoger una solución para la última causa raíz, que se supone que solucionando esa, estoy solucionando toda la cadena de situaciones hacia atrás. Entonces, esta solución, ejecutarla es el hacer del ciclo PHVA. Y después de que ya yo pongo el mueble y que ya los tengo rotulados y todo, la parte de verificar, que sería la tercera parte del ciclo, es que yo le dé chance a ese mueble ahí etiquetado, no sé, tal vez un mes o 4 semanas, y cuando ya haya pasado ese tiempo, voy otra vez y recopilo la información de todas las quejas que han entrado mis clientes al centro de llamadas o donde sea que yo las recopile, y me siento y las reviso a ver si otra vez alguien dijo que el grosor de la pasta que le llegó no fue el que quería o el que esperaba. Si ya no aparece ese problema, significa que ya solucioné este y pasaría al siguiente, le puedo hacer un 5 porqués a otra cosa y le busco las soluciones. Esa es la parte de verificar. Si aparece todavía el problema, si alguien se quejó de que el grosor de la pasta que le llegó no fue el grosor que había pedido, significa que la solución que yo encontré en mis 5 porqués no está siendo suficiente y que tengo que regresarme en las respuestas a ver qué podría estar pasando, qué otra cosa me faltó solucionar. Entonces, tal vez la otra cosa que me faltó solucionar es poner en algún lado cuál es el grosor de la pasta, decir, bueno, la pasta delgada tiene 1 centímetro de grosor y la pasta gruesa tiene 2,5 centímetros para crear la expectativa correcta. O tal vez lo que está pasando es que a veces cuando se acaba la pasta delgada hacemos todas en pasta gruesa y entonces tengo que trabajar un problema diferente que sería de abastecimiento y ver cómo hago para que no se me acabe un tipo de pasta, etc. Entonces, esa sería la parte de verificar, revisar qué dice la gente, revisar si el problema sigue apareciendo o no. Si el problema ya no aparece, la verificación está hecha. Y la última parte que es actuar, normalmente si el ciclo es de mejora, como este que estamos haciendo nosotros, esa es la parte en la que yo me aseguro ya de que esto se estandarice. Entonces, estandarizar es cuando me aseguro de que el proceso se siga haciendo de la misma forma de aquí en adelante y que nadie se le olvide cuál es el estante de la pasta gruesa y cuál es el de la pasta delgada. Entonces, que eso esté bien rotulado, que los operarios tengan acceso, no sé, a cinta adhesiva por si el rótulo se cae para que siempre lo vuelvan a volver a pegar, que si entra alguien nuevo, esa parte de indicarles dónde está cada tipo de pasta esté en la inducción, etcétera. Esa sería ya la última parte, la parte de actuar. Entonces, con esto montamos hipotéticamente unas partes y otras partes las fuimos haciendo, un ciclo de mejora muy corto. No sé si hay alguna duda de lo que hemos hecho hoy o en la semana pasada sobre incidentes críticos, sobre el Pareto, sobre los 5 porqués. No, profe.
Profe, una consulta. Dígame. En el foro debe quedar hoy porque la plataforma no estaba funcionando. Entonces, La ¿por qué? plataforma ha estado como que sí, como que no. Si lo pueden dejar hoy, mejor, pero si no, antes de la otra clase, porque la otra clase sí me gustaría ver cuáles fueron los porqués y que comentemos un poquito de las soluciones y demás que hay ahí. Así que traten de que no quede como encriptado, ¿verdad? Que cualquier persona que lo lea lo entienda para que de verdad podamos discutirlo la otra semana y también para que ustedes se acuerden, porque si ni ustedes se acuerdan la otra semana, sería muy raro. Entonces, de aquí a la otra semana traten de dejar ahí los 5 porqués. Ok, si no hay dudas con esto, chicos, voy a pasar un segundo a anuncios generales. Entonces, estos no son ustedes, esto es mucha gente. Ustedes son estos. Ok, entonces, cosas importantes, recordatorios. Estamos en semana, ¿qué es esta? La 3. Entonces, según el sílabo, si no me equivoco, la otra semana hay evaluación que sería de lo que ustedes han ido leyendo del libro. Nada más quiero confirmar que de verdad sea Correcto. en semana 4, porque si no, Sí, sí, profe, ¿verdad? ya me Sí. fijé Ok, hace un rato. entonces en semana 4 está la primera prueba corta. ¿De qué es la prueba? De lo que ustedes han ido leyendo. Ya leyeron el capítulo 2 del libro, en teoría, y también ya tienen que haber leído el capítulo 3. El capítulo 4 es más largo, entonces está separado. Leer de la 4.1 a la 4.5 esta semana y ya de la 4.6 a la Eso era 4.9. para hoy, ¿verdad? De la Esto es 4.1 a para la hoy. 4.5. Sí, ok. Y la otra semana de la 4.6 a la 4.9, eso es como una repartición ahí de los primeros, de esos 3 capítulos del libro. El primero no, porque el primero del libro es nada más que es el libro y cómo está ordenado el contenido, y etc. Entonces es del capítulo 2 al 4 completo. La prueba va a ser específicamente de esas secciones. Ahora, la prueba no es como que yo la abro 15 minutos y la voy a cerrar, sino que es un cuestionario. ¿Han hecho cuestionarios en el aula virtual? Conmigo hicieron, pero era una encuesta, entonces no les dio nota. Yo no, No, Yo señor, sí. yo nunca. pero en un curso lo que nos pusieron fue nada más las preguntas en el aula virtual y que teníamos que ir subiendo los Excel de cada una a las respuestas. Pero cuestionarios, no. Bueno, no importa, entonces hagamos esto. Yo les voy a dejar un cuestionario ahí, pero yo lo que hago es lo siguiente, lo voy a dejar abierto durante la semana para que sepan que entre semana 4, digamos, del martes de semana 4 al martes de semana 5, ustedes lo van a resolver. Y yo les voy a dejar ahí las instrucciones. Creo que en el videillo, para ver si está, este video de navegación por el aula virtual debe tener un ejemplo de cómo se responde un cuestionario y demás. Igual, si alguien tiene dudas, para que sepan, yo puedo abrir un cuestionario y empezar a responderlo. Ah, yo creo que yo tengo un cuestionario en el otro grupo que ustedes pueden ver. Estos no son ustedes, esto es probabilidad y estadística, pero, por ejemplo, aquí hay un cuestionario para ver. Van a entrar y van a encontrar así las instrucciones, toda la habladilla, cuántas preguntas van a ver y demás. Esto que está aquí no lo van a ver ustedes, sino que lo que ustedes van a ver es un botón, porque yo soy profe, yo lo veo así. Ustedes van a ver un botón que dice iniciar el intento y tienen un intento para hacer el cuestionario, es decir, que solo pueden enviar el cuestionario a revisión una vez. Cuando ustedes entran, su intento se va a ver más o menos así. Van a encontrar las preguntas y van a tener esta cajita que se despliega. Ahorita como ya está mandado a revisar, entonces no tiene nada, pero esta cajita se despliega y ustedes van a ver varias opciones para escoger la correcta. Entonces van a ir marcando la opción buena en cada una. Vean que si dejan algo en blanco, pues va a quedar vacío y se los va a calificar mal. O es que este lo mandé así como de prueba. En algunos van a ver una que tiene como un huequito o un espacio y ustedes completan con una palabra o algo así. Pero básicamente eso es el cuestionario. Y cuando ustedes llegan a la última pregunta, les aparece este botón que dice finalizar revisión acá. A veces les salen todas las preguntas así chorreadas, a veces les sale una pregunta a la vez. Entonces ven una pregunta y ven esta cajita. Y entonces ya hacen la 2 y aquí dan clic y pasan a la 3 y ahí dan clic y pasan a la 4. Y cuando llegan a la última pregunta les sale el botón de finalizar el intento o de terminar el intento. Y ustedes ahí lo terminan. Y ya cuando le dan terminar, hay como 3 confirmaciones. Uno le da terminar el intento y le va a salir una lista de todas las preguntas y le va a salir ahí cuáles tienen respuesta para que no dejen ninguna vacía. Y al final otra vez dice terminar el intento y ustedes le dan ahí, le va a decir, ¿está seguro que quiere terminar el intento? Ustedes le dicen que sí. Entonces ese sería lo que haríamos de cuestionario para la otra semana, para que ustedes sepan que ahí les va a aparecer. Profe, ¿a partir de Sí. cuándo
estar habilitado? De la semana 4, o sea, el martes de la otra semana ya yo se los enseño completo. Ok, se va a cortar esta llamada, pero nos conectamos para los últimos 15 minutos para ver ya lo último que nos falta. ¿Listo? En el mismo enlace, chicos.